El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmitiendo, bendiciendo y presentando el pensamiento de Dios en relación a lo que es la escatología, el programa de Dios para el futuro, de lo que está escrito en Apocalipsis. Hay cosas que se cumplieron, cosas que se deben cumplir. Este es nuestro tercer estudio acerca de la semana número 70. Es un tema que estamos desarrollando. Esa semana número está. La semana número 70, la que habló el profeta Daniel, que todavía falta una semana por cumplirse, que la semana está, la número 70. Ya eso hemos dado un desarrollo bien preciso, conciso, acertado. Los que no han escuchado el primero y segundo mensaje deben escucharlo para poder tener una hilación del pensamiento y poder captar el pensamiento. Vamos al tercer sello, que cuando se abre hay una apertura. Se presenta cabalgando un caballo negro, o debe decir corriendo, un caballo negro cabalgado por un personaje. Vamos a ver. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y miré. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, que en sí el texto dice un yugo. El texto en el griego conoce un yugo que hacía especie de balanza. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Sé que cuando el cordero que fue inmolado abrió el tercer sello, apareció un caballo negro. Curiosamente, a diferencia de los dos anteriores, que llevaban armas de guerra en sus manos, un arco y una gran espada, este tenía un yugo en la mano que hacía la función de una balanza. Sin duda, es un extraño instrumento para un jinete, pero su función consistía en pesar el pan en tiempos de hambre. Por lo tanto, este jinete representa y anuncia un tiempo de escasez de los alimentos básicos que provocarán racionamiento en el tiempo de la semana número 70. El Antiguo Testamento anunciaba que esta sería una maldición fruto de la desobediencia. De paso, Jesús habló de esto. Y habrá hambre en muchos lugares. Hambre, este es uno de los jinetes que Jesús presenta en Mateo 24. Y eso lo dice claro: y habrá hambre, pestilencia. En Levíticos, el capítulo 26, verso 26, dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os volverán vuestro pan por peso, y comeréis
y no os saciaréis, o sea, quedaréis con hambre. Pero en Ezequiel, el capítulo 4, verso 16 dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medidas y con espanto. Tomemos en cuenta que aquí Juan no está presentando una mortandad por inanición, por falta de alimento, sino una señal que demarcará el fin de la era. Señales que se darán antes del fin de los tiempos, antes de que Cristo haga su aparición como el juez y rey, el que ha de juzgar y reinar ante todas las naciones. Este jinete representa la gran hambruna que se dará por la alta inflación que se desatará en el mundo entero. Esto es corroborado por Jesús en el sermón que diera en el Monte de los Olivos, que dicho sermón está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero vamos a tomarlo de Mateo 24. El texto dice, cito, porque se levantarán nación contra nación y reinos contra reino, y habrá peste y hambre, aquí está el término, hambre, y terremotos en diferentes lugares. Pero el texto dice que este tipo de hambre, según el testimonio de Jesús, no la ha habido, ni la habrá, según lo que Jesús presenta. Eso no hay nada para... Usted me dirá, maestro, que siempre hambre ha habido en el mundo. Claro, pero esto no es nada para lo que viene. Ahora, las tres cosechas principales de Palestina eran los cereales, el aceite y el vino. Entre los cereales se encontraba el trigo, de donde se deriva el pan, y la cebada, donde se deriva una serie de alimentos. Entonces, según el lenguaje bíblico, comer el pan por peso indica tiempo de escasez y de hambruna, según Levíticos 26:26 y Ezequiel 4:16. O sea que la hambruna que se da por la inflación, en cierto sentido, es el resultado natural de la guerra que ha traído el segundo jinete. Ahora, notemos el precio de los alimentos básicos, el precio, ¿no? Los alimentos básicos, entonces, que si nosotros vemos bajo nuestras culturas acá, occidentales, eso no nos dice nada, pero vamos a las culturas orientales para que usted se dé cuenta. Dice 2 libras de trigo, dice el texto, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario era el jornal diario de un trabajador, de un jornalero, de un trabajador común, según Mateo 22. Y lo que podría comprar con él, o sea, con un denario, en tiempos normales sería unos 10 kilos de trigo y 30 de cebada. Pero lo que aquí se describe en el texto es una inflación como nunca antes la ha habido en el mundo, hasta el punto que un denario apenas daría para una medida de trigo que equivale a una tercera parte de un efa, o 3 de cebada. Esto sería completamente insuficiente para alimentar una familia. Inclusive, y las demás necesidades, ¿cómo hacemos con ellas? Sin embargo, a pesar de estos, el jinete recibe una curiosa orden, pero no dañes el aceite y el vino.
Podríamos considerar el aceite y el vino como artículos de lujo en tiempos de hambruna. Así que al mismo tiempo que es imposible cubrir la necesidad vital de los pobres, la provisión de los ricos no cesa, aunque finalmente también ellos sufrirán los estragos del hambre. Esto fue presentado por Jesús en el sermón que diera en el Monte de los Olivos. Ya lo dije, según Mateos 24:7, dice que habrá hambre. Entonces, yo quiero que nos centremos que yo estoy claro. ¿Cómo te lo explico? Jesús dijo, todo lo que yo voy a expresar, la catástrofe, todas las tragedias, todo lo que yo voy a presentar en el discurso, en el Sermón del Monte, o lo que estoy presentando, es una tribulación que no la ha habido ni la habrá, dice Jesús. Ahí yo me centro, ni la ha habido ni la habrá. Quiere decir que este tipo de hambruna que va a haber en la tierra, en el mundo entero, esto va a desatar una serie de tragedias, hermano, de muertes. Yo no quisiera estar en este lugar. Eso se va a dar antes de que Jesús venga a establecer su reino en la semana número 70. Eso no tiene nada que ver con el hambre que está pasando ahorita en África, en la India, en muchas partes del mundo. No tiene nada que ver con eso. No es nada. Los hambres que te hemos presentado en nuestros tiempos, humanamente hablando, no es nada a la que viene. El cuarto sello, el caballo amarillo. Dice, cuando se abrió el cuarto sello sale un caballo amarillo. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, el 25%, para matar con espadas, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso está en Apocalipsis, el capítulo 6, versos 7 y 8. El cuarto caballo es de color amarillo, que en su original se describió pálido. El texto en el griego dice, y vi un caballo de color pálido. Lo colocaron amarillo. Pero ese color pálido está asociado al de un cadáver, un color cadavérico. Por esta causa el texto dice tenía por nombre Muerte. El término muerte tiene relación con el cuerpo físico y el Hades que le seguía tiene relación con el espíritu y el alma, ya que el término Hades tiene referencia al lugar de los espíritus. O sea, que este caballo va a afectar tanto al espíritu, el alma y el cuerpo. Produce la muerte, separa al espíritu y el alma del cuerpo. Pues el cuerpo va a la tumba y el espíritu y el alma va al Hades. Por eso es que el término muerte tiene relación con el cuerpo físico y el Hades que le seguía tiene relación con el espíritu y el alma, ya que el término Hades tiene referencia al lugar de los espíritus. Por otro lado, la palabra griega traducida como muerte es thanatos, que también puede significar peste. Dice que la muerte también tiene que ver con la peste. Ahora, este último juicio sugiere una impresión de profundo horror. Este último juicio sugiere, del último caballo, pues, porque vienen más, una impresión de profundo horror.
Y aunque todavía no ha llegado el momento de la destrucción total de este mundo, aún así tiene potestad sobre las cuartas partes de la tierra, matar al 25% de los seres humanos. Es algo realmente espantoso, aunque todavía es un juicio parcial, porque aquí estamos en la tribulación. La primera parte, después viene la gran tribulación. No hemos visto nada todavía. Esto es para los que se quieren quedar en la gran tribulación, que dice que no hay arrebatamiento, que la iglesia pasa por la gran tribulación. Bueno, gócesela, disfrútela. Y no espere que Dios lo libre de ella, porque en Apocalipsis dice, te libraré de la hora de la prueba. No dice en la hora, no dice dentro de ella, sino sacándote de ella. ¿Sí que? Entonces, solo cuando regrese el Señor Jesucristo será abolida la muerte juntamente con Él. Con la muerte también será abolido el Hades, porque la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 20:14. Ahora, los medios para llevar a cabo su misión son descritos a continuación: para matar con espada, con mortandad y con fieras de la tierra. La acumulación de los juicios traídos por los 4 primeros sellos son los mismos de los que habló el profeta Ezequiel. En Ezequiel 14:21 está registrado eso. Dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, ¿ve? Mis 4 juicios terribles: espada, hambres y fieras y pestilencia, para cortar de ellas a hombres y a las bestias. Todo esto que representa los juicios que se desatan entre los 4 jinetes por el abrir de los 4 sellos. Esto está aquí escrito en Ezequiel 14:21. La espada representa a todo instrumento de guerra o crimen. La mortandad se refiere probablemente a la peste destructora que se desate como una epidemia o pandemia, pero también puede representar a cualquier tipo de plaga que cause gran número de muertos. Las fieras de la tierra abarca todas las criaturas capaces de matar al ser humano, desde las más grandes y feroces hasta las más pequeñas. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos una gran variedad de animales para traer su juicio sobre la humanidad. Dios usó gran cantidad de animales para traer juicio sobre los egipcios. Por ejemplo, la langosta, según Éxodo 10:3-6. La serpiente ardiente, según Número 21:6. Avispa, según Éxodo 23:28. Jueces 24:12. Leones, según Segunda de Reyes 17:25. Osos, Segunda de Reyes 2:24. Diversas plagas de insectos, según Joel 1:4. Y el aumento de las fieras es el resultado de la tierra despoblada por la muerte. Ahora, debemos tener presente que estos flagelos que se desatarán en la 70ª semana, que causará una gran tribulación sobre los pobladores de la tierra, son los mismos en parte que trajeron un caos sobre los pobladores del antiguo Egipto, de la China del siglo XX, los de la India medieval, los del continente africano, la hambruna, la peste. O sea, estoy hablando de la hambruna, la peste, la guerra. Coparon siempre los primeros puestos en la lista. O sea que de generación en generación esto siempre ha estado. ¿De qué estamos hablando? De la hambruna, la peste y de la guerra. Esto invadió al antiguo Egipto, a la China en el siglo XX, en la India medieval, y aún en el continente africano. Esto que es la hambruna, la peste y la guerra, coparon siempre los primeros puestos de la lista, siempre. Eso fue de generación en generación.
Entonces, el ser humano, sin excepción, fue afectado, tanto político, religioso, ricos, pobres, negros, blancos, libres, esclavos, a causa de estas tragedias infrahumanas, sórdidas. El hombre en su desespero imploró a todos los dioses, ángeles, imágenes y sus santos devociones. En sus defectos acudieron al ocultismo sin tener respuesta alguna e inventaron innumerables métodos y nada les resultó. Y siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las pandemias, las violencias, las guerras, pero muy pocos entendieron que solo en el Dios eterno, el gran yo soy, estaba la solución. Tanto los egipcios como en los tiempos de la China en el siglo XX, los de la India medieval, el continente africano, ellos acudieron a todos lo que es sabido y por haber para librarse de lo que es la hambruna, de la pestilencia, de la peste, de la guerra, y nada les resultó. Entonces, esto va a pasar igual en la gran tribulación. Es penoso y comprometedor decirlo, que todo este acontecimiento que se han dado en el mundo hasta el día de hoy, solo son destellos y balbuceos en comparación a la gran catástrofe mundial que se desatará para los pobladores de la tierra antes de que Cristo venga a establecer y a consumar su reino. Por igual, esto fue presentado por Jesús en el sermón que diera en el Monte de los Olivos, según Mateo 24:7. Esto no es nada nuevo. Esto fue presentado por Jesús. Ahora, el quinto sello. El quinto sello. En la apertura de este sello, solo se muestran los primeros mártires, las almas de los que fueron muertos por no dejarse sellar por el anticristo, dando testimonio de la palabra de Dios. Aquí se suspenden no los juicios, se suspende la narración de los juicios. Aquí no se suspenden los juicios. El juicio está. Solo que en el quinto sello, cuando se abre, se centra la mirada, es en mostrarle a Juan, en visión, las almas de los decapitados. Pero los juicios siguen. Entonces, esto es lo dicho por Jesús en su discurso. Fíjese que Jesús habló de esto. Lo que pasa es que cuando Jesús expresó estas cosas, ¿quién le va a entender? Y aún nuestros creyentes, nuestros teólogos en este tiempo leen esto y tampoco lo entienden. Esto es lo dicho por Jesús en su discurso en el Monte de los Olivos, cuando dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, según Mateo 24:9. Estas almas son los pregoneros que saldrán en plena tribulación en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, aunado a los 144,000 y a los 2 testigos, pregonando el evangelio del reino, que anunciará Jesús como el rey que se ha de sentar en el trono para que se cumpla el pacto davídico, que ya lo dije, que dicho evangelio no tiene nada que ver con el evangelio de la cruz. Ahora, el sexto sello, sexto sello, en la apertura del sexto sello se presenta parte de un cosmocidio parcial, una catástrofe o cataclismo tanto cosmológico como cosmogónico, que por ende abarca los cielos y la tierra. Habrá una alteración de los cuerpos celestiales que eso va a repercutir en la alteración de lo terrenal y va a causar una gran catástrofe. Vamos a analizar el pasaje. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, según Apocalipsis, el capítulo 6, versos 12 al 14. Ok, en nuestra próxima clase vamos a dar una explicación de cada uno de estos fenómenos, de todo en cuanto al terremoto, en cuanto al sol se oscurece como silicio y la luna se puso toda de sangre. Vamos a hablar de la caída de las estrellas, qué significa cuando dice el cielo se desvanece y se enrolla como un pergamino. Vamos a hablar acerca del tsunami que se va a producir. Vamos a detallar todo esto en nuestra próxima clase, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. Como siempre, pido por favor, oren mucho por mí. Segundo, compartan este mensaje. Y tercero, en lo que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio para seguir haciendo el trabajo, le agradecemos con honores. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la información. A través de nuestro correo pide la información, josén77, bricenoa77@gmail.com, o si no, llámeme a mi teléfono de WhatsApp personal, 786-604-3352, ¿ok? Se despide Maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.